En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y estamos a la mesa. Amén. Estamos a la mesa para servirnos. Así que vamos a deleitarnos en el banquete que Dios tiene hoy para nosotros. Amén. El tema es la importancia de buscar la dirección de Dios. La importancia de buscar un buen consejo, como dijimos hace un momento. Y dice la palabra de Dios que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. La palabra de Dios es nuestra base fundamental para nosotros los cristianos de un buen consejo para nuestra vida. La palabra de Dios es el manual fundamental para nosotros. En cuanto a la mayordomía, administración, vida, etcétera, 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 sanidad, bendición, ¿verdad? Todo, dirección, guía, es la palabra de Dios. La que nos dirige, nos consuela, nos levanta, nos edifica. Eso hace la palabra de Dios, nos sana. Pero también el Señor a través de su palabra nos corrige. Amén. A través de su palabra el Señor nos corrige. ¿Y cómo nos da la corrección? Nos da a través del consejo de esa palabra de Dios. Amén. Entonces el consejo de la palabra de Dios es ese pilar fundamental para nuestras vidas de sabiduría y de prudencia. Una de las cosas que dice Proverbios, hoy vamos a hablar mucho de Proverbios porque Proverbios da consejos de sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian, ¿qué desprecian? La sabiduría y la enseñanza, dice este versículo, el 1:7 de Proverbios. Entonces, cuando habla que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, cuando habla del temor de Jehová no habla de miedo infundado. Habla acerca de obedecer la palabra de Dios, obedecer al Señor en sus mandatos. Dice, los insensatos, ¿qué hacen los insensatos? Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y una de las cosas, amados hermanos, es que cuando la persona no acata la palabra de Dios como consejo para su vida, si pueden coger a la niña, por favor. Si no acata la palabra del Señor, dice la palabra de Dios que no hay prudencia para poder llegarnos al éxito, sino que vamos a fracasar. Amén. Cuando no sabemos escuchar, hermanos, erramos. ¿Y sabe lo que es escuchar? Escuchar significa prestar atención a lo que se escucha, a lo que se oye. Eso es escuchar. Escuchar es prestar atención. Porque muchas veces decimos, sí, te escuché, pero al rato usted no está escuchando. ¿A que sí? Usted no está escuchando. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nos va a traer consecuencias. Cuando no escuchamos bien el consejo. A veces hay personas sabias, hermano, personas que tienen un valor moral muy grande y que nos pueden enseñar. Tienen valores morales, aunque no conozcan al Señor, tienen valores morales. Porque ¿cómo nos hizo Dios? Dios nos hizo con cuerpo, alma, espíritu, somos tripartitos. Y cuando habla acerca de que nos dio alma, el Señor nos dio voluntad, nos dio conocimiento, nos dio el momento de poder aprender, enseñar y también poder mostrar aquello que nosotros también hemos vivido. Ahora, cuando una persona no escucha el consejo de Dios, no tiene precaución en su vida y puede caer. Aparte de caer, Dios muchas veces le habla y esa persona erra nuevamente y muchas veces destroza su vida cuando no escucha un buen consejo. ¿Verdad? El inmaduro no escucha el consejo. Eso le pasa porque quería yo que escuchen los jóvenes que están aquí. Los jóvenes que están aquí. Muchas veces los padres damos ese consejo porque Dios nos ha puesto a los padres para poder enseñar a los jóvenes, a poderles dar un consejo. Y usted lo da ¿por qué da? Porque ya lo vivió, ya pasó la experiencia. Sin embargo, usted joven está inmaduro todavía, no ha pasado por esa vida. El otro día estábamos hablando aquí que a mí, hermano, de mi juventud, esta juventud de ahora es distinta a la anterior de nuestra quinta, ¿verdad? Como dicen aquí, es distinta. Porque yo cuando tenía 17 años me gustaba escuchar los consejos de los mayores. Me gustaba escuchar. Y nos enseñaron a nosotros a escuchar los consejos de los mayores. ¿A que sí? ¿A que sí? Y no nos hemos dado tanto
juventud que dice, no, yo hago lo que yo quiero. Y algunos que no quisieron escuchar consejos, pues se estrellaron. Entonces uno le dice al joven, yo a veces digo a mis hijos, yo ya pasé por allí. Y usted lo habla por experiencia porque usted ya pasó y le da un buen consejo, ¿verdad? Qué bueno es considerar los consejos del padre. Qué bueno es considerar el consejo de la madre. Mira lo que dice Proverbios 1:8. Mira Proverbios 1:8. Lo puedes poner. Dice, oye, hijo mío. Escuchen los jóvenes. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Por eso querés que los jóvenes se queden hoy. No desprecies la instrucción de tu padre, ni desprecies tampoco la instrucción de tu madre. No desprecies los consejos. ¿Por qué? Porque ellos no llegarán. Alguien dijo por allí, el que escucha consejo, llega viejo. Sí, el que escucha consejo llega viejo. Y de verdad es un dicho, bien dicho. Porque algunos no escucharon y se estrellaron. Escúcheme bien. Hay una de las cosas que debemos saber escuchar los consejos, especialmente el que viene de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra para evitarnos. ¿Sabe qué nos evita el Señor? La ruina. Los que no escucharon la palabra de Dios, los que no escucharon un consejo, muchos consejos se dañaron, se perdieron. Jovencitos hermanos que están perdidos por allí. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar. Pero cuando ya la persona ha pasado todo el tiempo, ha arruinado su vida, se da cuenta y dice, ¿por qué yo no escuché? ¿A que sí? ¿Por qué yo no escuché? Tanto me habló mi padre, tanto me habló mi madre, y yo no escuché. Y cuando te das cuenta, has perdido muchos años de tu vida. ¿A que sí? Entonces, queremos evitarles esas cosas a los jóvenes. También a nuestros hijos. Pero también el Señor nos quiere evitar que vayamos a la ruina. Porque aunque seamos mayores, muchas veces todavía somos inmaduros. Porque a veces no queremos escuchar el consejo de Dios. O el consejo que Dios usa a través de otra persona para darnos una palabra de Dios. Amén. Miren, primer punto, el necio no escucha el consejo del sabio. No. Hoy me gusta a mí trabajar con la palabra. Miren lo que dice Proverbios. Hoy les dije, vamos a hablar un poquito de Proverbios. Proverbios 19, 20, 21. Si me lo pueden poner ahí. Proverbios 19, del 20 y 21. Nos habla acerca de que el necio no escucha el consejo del sabio. No escucha el consejo del sabio. El necio es el que se empecina porque por allí me dijeron y por allí yo voy a salir. Por allí es como yo creo. Es el necio, es el terco. El que dice, no, yo como yo pienso, yo así lo haré. Dice la palabra en Proverbios 3, dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes, no confíes en tu propia opinión. Pregúntale a alguien de confianza. Pregúntale a alguien que pueda de verdad darte consejos, porque ya mismo vamos a ver que hay fuentes buenas de consejos. Pero también tienes que saber a quién vas a pedir consejo, porque hay fuentes malas de consejo, ¿eh? Y lo vamos a ver. ¿Qué dice Proverbios 19:20? Nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas, ¿qué dice? Sabio. Ay, mire, ahí un ratito, no estamos tan lejos, ¿no? Para que seas sabio, que escucha el consejo. Creo que lo han sacado de aquí. Llega viejo. El que escucha el consejo recibe la corrección para que también seas sabio en tu vejez. ¿Verdad? No arruines tu vida. Ahora 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de ¿quién? De Jehová permanecerá. Gloria a Dios. Muchos consejos pueden venir, pero que nadie te quite lo mejor. ¿Qué es lo mejor? El consejo que viene de la palabra de Dios. Puedes escuchar multitud de consejos de personas sabias, gloria a Dios, pero confírmalo siempre con la palabra. Si ese consejo no está respaldado por la palabra de Dios, no te conviene. Tienes que verlo bien si viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. El necio no escucha consejo, el necio no escucha el consejo que recibe corrección. Hay gente, hermanos, que no les gusta ser corregidos.
Y se enfadan cuando viene una palabra de Dios a su vida. Eso es lo bueno, cuando te duele, cuando ay, me incomoda. Es que ¿quién le contó a este pastor? ¿Quién le contó a esta hermana? ¿Quién le contó a esta pastora? ¿Quién? Pero estás ahí como el aguijón que te da. Es porque Dios te está corrigiendo. A mí me ha pasado también. Pero yo cuando estoy, recibo, Señor, sí es verdad. Sí es cierto. Yo tengo que cambiar esa área en mi vida. Pero el necio dice, no, ¿qué dice? Yo hago lo que a mí me da la gana. Yo estoy bien. Esos son mis caminos. Hay caminos que al hombre, Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, yo voy bien. Pero ¿cuál es su fin? Muerte eterna, muerte y perdición, dice la palabra. Por eso muchos van a su propia opinión, pero vas derecho a la ruina. Vas derecho a la condenación eterna, vas derecho al infierno. No vayas derecho al infierno. Mira lo que Dios te está diciendo, porque te está evitando la ruina de tu alma, la ruina de tu vida. Entonces muchos se arruinaron. Hermano, yo vi un montón de ejemplos y cogí los mejores de gente que no supo escuchar el consejo. Y ya lo vamos a ver. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá si lo guardas en tu corazón y lo meditas. Escuchar el consejo de Dios es una marca, escuche bien, de sabiduría, mientras que rechazarlo es propio de necios. Yo me las sé todas. Eso dice el soberbio, yo me las sé todas. Hubo un rey, 1 de Reyes 12, por favor. Hubo un rey el cual, hermanos amados, subió después de su padre, cuando su padre murió, y este rey no fue sabio. Y por no escuchar los consejos, en los muchos consejos aún de personas sabias, dice la palabra de Dios, nos lleva al éxito, pero este hombre no escuchó los consejos, la dirección de Dios, sino que hizo lo contrario y no escuchó a los... Yo quiero que lo vean, no escuchó a los mayores, no escuchó a los ancianos, a los sabios de su tiempo, sino que fue y se inclinó a los inmaduros, a los jóvenes. Vamos a ver, 1 Reyes 12:1. ¿Lo puso? No. 1 Reyes 12:1 al 11 me lo pone, vamos. Dice, ¿quién era este rey? Era hijo de Salomón. Salomón muere y sube su hijo Roboam. Y dice que Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Había muerto Salomón, siga. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, porque este quería el reino, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, escuche bien, tu padre, vino toda la nación, vinieron todos ellos a decirle a ese rey nuevo, tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Eso le dijeron al rey, siga. Y él le dijo, idos, de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue, quería consejo, claro está. Vamos a seguir, a ver. Entonces el rey Roboam pidió consejo. ¿A quiénes pidió? Miren lo que dice la palabra. Fue primero sabio. Yo no sé por qué luego se le fue. De todas maneras, dice la palabra de Dios que tenía que dividirse el reino, pero nos enseña la insensatez de este rey. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, mire. Y dijo, ¿cómo me aconsejáis vosotros que responda al pueblo? Siga. Y ellos le hablaron diciendo, escuche bien lo que le dijeron. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pocas palabras a lo que el pueblo te pide. Pero él, ¿qué dice? Dejó el consejo de los ancianos, de hombres que habían estado con su padre, que tenían la palabra de Dios, que eran temerosos de Dios, no escuchó. Dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo. ¿A dónde se fue? A los jóvenes. Se fue a los jóvenes que se habían criado con él, eran sus yuntas, sus amigos, y estaban delante de él, siga. Y le dijo, va a los jóvenes después de escuchar a los ancianos. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuya o algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Miren el buen
con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor del dedo de los míos es más grueso que de los lomos de mi padre. Siga. Dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo, ¿qué dice? Mira el consejo. Mira el consejo, hermano, el consejo. Mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azúcar, mas yo castigaré, ahí nos quedamos, con escorpiones. Y si usted puede leer la historia, hermano, el pueblo vino y escuchar esas palabras, el pueblo que ya estaba, que no podía más. Dice la palabra de Dios que 10 tribus se fueron y dijeron, nos vamos porque contigo no vamos a seguir. Tú estás mal. Y se indemnizaron, escúcheme bien, aquí vino la ruina para Roboam y para Israel. ¿Por qué? Porque se separaron. 10 tribus se fueron con Jeroboam, el que había venido de Egipto, siervo de Salomón. Y dice la palabra del Señor que Roboam se quedó con 2 tribus por amor al siervo David, porque él era de la línea de David, de la tribu de Judá. Judá y Benjamín nomás se quedaron esas tribus allí, pero las 10 tribus se fueron, hermano, con Jeroboam. Dijeron, no, contigo no te vamos, ¿Qué hizo, hermano? Hubo una división ahí, aunque ya se había profetizado esta división, pero este hombre no fue sensato. Quizá hubiera pensado, hubiera orado, hubiera pedido el consejo de Dios, y Dios sabe que es perdonador. Dios hubiera cambiado las cosas, pero no. No escuchó el consejo. ¿Qué fue? Necio. Si ya te dieron, así son muchas personas, perdonen, hermanos. Ahí va a decir, ya me comenzó la pastora a tirarnos piedras. No, yo también le digo, porque yo también me meto ahí en el ajo, como dicen aquí los españoles. Yo también me meto en el ajo. A veces no sabemos escuchar los consejos. Ya pedimos consejos de personas que tienen la palabra de Dios, que saben de Dios, y tú sabes que es correcto lo que te están diciendo. Pero no, a mí no me parece, yo voy por acá mejor, voy por acá. ¿A dónde vas? Muchas veces con la gente insensata, gente inmadura, gente que no tiene ni experiencia en Dios, gente que no puede ni experiencia en la vida, y dan malos consejos. Escuchó los malos consejos y se le vino la ruina. ¿Por qué? Por eso yo cuando oro digo, Señor, destapa los oídos de los sordos. ¿Sabes por qué yo oro? No? Señor, destapa los oídos de los sordos. La Biblia habla de circuncidar no solo el corazón, sino dice, aún le circuncidaré los oídos, dice la palabra. Eso es bíblico, búsquenlo en la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta los oídos están cerrados porque no queremos escuchar el consejo de Dios. Punto 2. Escuche bien, el soberbio, el arrogante, el orgulloso no escucha el consejo. Este problema sucede, hermanos, cuando muchas veces no dejamos que Dios nos corrija. El soberbio, Proverbios 13:10 dice, ciertamente, Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados, escuche bien, con los avisados está la sabiduría. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal, son lindos los proverbios. El sabio ve el mal, ¿y qué hace el sabio? Se aparta. El necio no. El necio ve el mal y allá se va, hermano, como la cabra que se cayó allí en esos memes que ustedes que se caen, lo sacan, lo caen, lo sacan, y vuelve ahí mismo. ¿A dónde? Al mismo lugar. ¿Cuántas veces te hablaron? Ya te hablaron cuántas veces, hijito. ¿Cuántas veces, hijita, te hablaron 100 veces? Pero tú quisiste hacer tu propio orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo no nos deja ser enseñables. El orgullo, la soberbia, ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí si yo ya he vivido? A veces Dios nos puede hablar, hermano, con gente sabia. Hay gente que sabe, y aunque sea joven, hay gente que sabe. ¿Por qué? Porque sabe escuchar. Porque inquiere la palabra de Dios y es sabia. Pero no todos son así, hay que buscarla con los dedos. Ay, bueno. La arrogancia no nos deja muchas veces abrir los ojos, el orgullo no nos deja escuchar buenos consejos de la palabra de Dios para ser corregidos. A veces queremos endulzar el oído con lo que queremos escuchar. ¿A que sí? Decimos, ay no,
me dio un consejo, ya me dio un consejo el pastor, me dio un consejo la pastora, me dio un consejo los hermanos líderes de la iglesia. No, es que no me conviene. ¿Y qué te han hablado? Lo mismo. ¿Aló? ¿Y qué te han hablado? Lo mismo. ¿Pero qué haces tú? ¿No estás contento? No, yo voy a por allá a otra fuente. Y por buscar otra fuente, te busca tu ruina. Amén. Dijo un predicador, sigo para. Vamos a seguir. Bueno, el punto 3. Tienes que saber discernir. Aquí vamos a lo bueno también. Tienes que saber discernir cuando un consejo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Mira qué fuente te está aconsejando. Mira qué fuente te está aconsejando. Dice la Biblia que por sus frutos. Si tú ves que esa persona no tiene frutos buenos, no le busques consejo, pues hermano, hermana. Porque ¿qué te va a enseñar? ¿Qué te va a enseñar? No te va a enseñar nada bueno. Si su vida moral no es buena delante de Dios, hermano, no te va a enseñar nada bueno. Te va a enseñar su moralidad. Dice el ateo, no hay Dios. Y el necio dice, no hay Dios. Vive conforme a su propia opinión, su propio deseo, su propio pensamiento. Yo mando, yo soy, Dios fuera. Por eso ateo significa sin Dios. Teos en griego es Dios y ya es sin Dios. Ellos van sin Dios. Ya sé, hay muchos creyentes que viven como que si Dios no existiera para sus vidas. Amén. Bueno. Tenemos que saber discernir. Dios nos ofrece la dirección a través de su palabra. ¿Qué nos da el Señor? Nos da a los padres, primeramente a los hijos. Los padres. Escucha a tu padre, escucha a tu madre, a los padres. También nos da direcciones a través de pastores, a la iglesia. También a través de hermanos mayores. Y no solamente hermanos mayores. Mi hermana mayor, ¿sabe qué? Mi hermana mayor me aconsejaba siempre a mí. Y como a mí me gustaba escuchar consejos, yo escuchaba y me decía, mira, esto a mí me pasó y yo escuchaba lo que ella me decía. Y había muchos buenos consejos que yo le escuchaba. Y yo me acuerdo que ella siempre me decía, cuidado. Y qué lindo que hay hermanos mayores que te aconsejan para tu bien. Entonces, coge esos buenos consejos de tus hermanos mayores. También Dios ha puesto hermanos mayores en la fe. ¿Usted sabe eso? Hermanos mayores en la fe, ¿por qué? Porque tienen más tiempo que tú. Y hermanos que tienen frutos más que tú. Y si tú ves que hay buenos frutos dignos de arrepentimiento, pues escucha sus consejos. Nos aconsejan conforme a la palabra de Dios. Hay consejos, hermanos, que nos pueden levantar, pero también hay consejos que nos pueden hundir. ¿A que sí? ¿Verdad? Tienes que saber discernir cuál es tu fuente de consejo. Tienes que saber discernir cuál es tu fuente de consejo. Job 2:9. Aquí vamos a ver el primer ejemplo. Hubo una esposa que sí pasó mucho dolor, pero en medio del sufrimiento se cegó. Job 2:9. Ante la calamidad que le había venido a Job, ellos habían perdido sus hijos. Pero esta mujer no tenía el principio que tenía Job, que era el temor de Dios. Que a pesar de todo lo que le pasó fue, escúcheme bien, fue insensata al darle un consejo a su marido. Por eso le digo, hay consejos que te levantan, como hay consejos que te hunden. Y en vez de ser la esposa una ayuda idónea, es una ayuda demonia, le digo muchas veces de broma. O lo viceversa. No se escapen los varones también. Sí. Miren lo que le dijo la esposa. Entonces le dijo la mujer ante la calamidad de Job, le aconsejó. Escuche, miren lo que le dice. Aún retienes tu integridad. En pocas palabras dice, Dios te ha quitado todo, te ha dejado en la ruina. ¿Dónde está tu Dios? Eso es lo que estaba diciéndole. ¿Dónde está tu Dios? ¿No le suena a veces? ¿Dónde está tu Dios? Y todavía le estás alabando. ¿Dónde está tu Dios?
insensatez, le dice, maldice a Dios y muérete de una vez. Como al borrego, muérete. Muérete de una vez. Ante la calamidad, ella le aconsejó esto. ¿Fue un mal consejo? ¿Sabe qué? Ese consejo fue basado en su desesperación. Sí, tenía dolor, pero fue mal el consejo. A veces el dolor no nos deja ver. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, para entender qué es lo que nos está pasando. Job no había pecado, no había hecho lo malo delante de Dios, estaba siendo probado por Dios. Pero él era un hombre íntegro. Hay algo hermoso que dice de Job. Creo que lo escribí por aquí. En Ezequiel 14:14 hay algo hermoso que dice de Job, de su integridad, porque era un hombre íntegro. Ezequiel 14:14 dice: si estuvieran en medio de esta ciudad estos tres varones, y lo nombra a Noé, a Daniel y Job, escuche bien, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Eso está en Ezequiel 14:14. Sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Miren, qué tan íntegro era él. Y lo nombra a estos tres hombres: Noé, Daniel y Job. Cuando Dios les dice, voy a destruir la ciudad, y dice, pero si estuvieran estos tres, yo los libraría. Mire, tan íntegro era él. Sin embargo, él no escuchó el consejo de su esposa. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que mover por los sentimientos. Yo lo que siento, eso hablo, eso digo. No. Usted tiene que ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Por el sentimiento usted puede hundir a otra persona, o por la desesperación. Por eso los sentimientos, hermanos amados, amadas hermanas, tenemos que ponérselos al Señor. Hubo alguien que también le dio un consejo a Jesús. Ay, escuche bien. ¿Y sabe quién era este hombre? Pedro. Mateo 16, 22, 23. Cuando Jesús anunció que él iba a morir, les comenzó el Señor a decir, miren, porque el Hijo del Hombre va a pasar por esta situación, va a morir y al tercer día va a resucitar. Y lo escuchó ya por segunda vez, lo escuchó el apóstol Pedro. Y dice que vino a Jesús a darle un consejo. Mateo 16, 22, 23. ¿Qué dice? Mateo 22, 23. ¿Me lo pone? 16, Mateo 16, 22. Vale, 22 al 23. Vamos desde allí, 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle al Señor, diciéndole, Señor, pero ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Hay un ratito, ¿sabe qué? Jesús vino a un propósito en la tierra. ¿Sabe cuál era el propósito de Jesús? Morir. Él lo sabía que venía. Por eso él lo dijo 2 veces. Yo vengo a morir. ¿Y por qué venía a morir? Por nosotros. Y a través de su muerte iba a vencer al diablo. Y él lo sabía. ¿Y Satanás cuántas veces quiso impedirse? Muchas veces. Lo tentó aún al mismo Jesús. Sin embargo, él dijo no. ¿Qué le responde el Señor? Vea, 23. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿A quién le dijo? Estaba siendo usado por la boca de Pedro. Pedro se dejó tentar del enemigo para darle un mal consejo al Señor. Uy, y era Pedro, hermanos. Y era Pedro. Le dice, me eres tropiezo, le dice al diablo que le había usado a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira. ¿En dónde? Si no, ¿qué nos enseñó el Señor? Que nosotros tenemos que obedecer, mirar al Señor Jesús, mirar al Señor Jesús, mirar al Señor Jesús.
Mirarle a Él, mirar a su palabra, lo que Dios quiere con nosotros. No es por sentimiento, ¿cómo me siento yo? Hoy no me saludó el hermano, no me saludó la hermana. No ponen la mira en las cosas de Dios. Es que me miró mal, es que me hacen esto, me hacen otro. Mira a Jesús. Entonces dice, Pedro, no pones la mirada en las cosas de Dios. Y viene el diablo y te susurra, ándate. Y ahí están. Hacen junta. Ándate nomás. Sí, verdad, me voy, porque esa pastora es pesada. Anda cada rato hablándome mi vida. Yo no sé quién le cuento, qué dice. Eso es el diablo. Eso es el diablo. Y te estás dejando usar por Satanás. Te estás dejando usar tu boca por el Satanás y el diablo. ¿Le usó a Pedro? ¿Y sabe por qué le usó a Pedro? Porque cuando el Señor los lleva a orar, 2 veces me llevó a orar. Vamos, acompáñenme a orar. A Pedro se lo llevó a orar. ¿Y los encontraba cómo? Están dormidos, pero están despiertos en el espíritu, hermanos, amados. Entonces, cuando viene el consejo del enemigo, lo confunden. Dice, ay Dios, mira, yo te voy a hablar algo, mira. Te voy a aconsejar. Y no es Dios que te está hablando. Es la carne del hermano, de la hermana. Sí, hermano, es la carne. No nos dejemos usar por el diablo. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. Y si da un consejo, da un consejo que bendiga a la iglesia. Da un consejo que bendiga a tu hermano, a tu hermana. Y mire, le digo a Pedro. Ay. Le dice, esto no te acontezca, Señor. Mira, hermano, hay consejos que te quitan del propósito de Dios. ¿Sí sabías tú eso? Que hay malos consejos que te quitan del propósito de Dios. Dios tiene algo contigo, pero de repente alguien viene y te... como la mujer de Job. Uy, no, mira, ¿y dónde está tu Dios? Y cristianos que supuestamente tienen fe. Y están más apagados que qué. Hermano, sinceramente, yo le digo una cosa. A mí no me gusta escuchar gente que se queja. No me gusta escuchar gente que todo el tiempo vive quejándose o diciéndome cosas que tú no hiciste esto, que tú no hiciste lo otro, que no viniste a hacer plata. Mira, Dios te bendiga. Shh. Yo le cierro el teléfono y evito hablar con esas personas. Evito. Y les paro de una. ¿Sabe por qué? Porque Satanás me viene a infectar mi mente y mi corazón. Como dijo la semana pasada la hermana, está en Isaías 59, vienen a poner huevitos de áspide. Y luego, si usted se queda ahí endulzando el oído, va a envenenar su corazón, su alma. No deje que se le envenene. Yo lo que veo, hermano, si algo no me edifica, yo no lo escucho. Yo digo, no. Y cuando veo que me está robando mi fe, que Satanás está usando a esa persona para robarme mi fe, hermano, yo le cierro el teléfono. Digo, bueno, hasta aquí hablamos, que Dios te bendiga. Yo lo he hecho. Cuando algo me está robando mi fe, porque no ponen la mira en las cosas de Dios. Muchos vinimos, quizás muchos vinimos para quedarnos un tiempo, 2 años, 3 años, y Dios cambió los planes. Dios no dijo no. Muchos vinieron a hacer dinero. ¿A que sí? Y de repente aquí te cambió todo el panorama. Y Dios te cambió la vida y dice, no. Iba a decir yo, hermano, que iba a pastorear iglesia aquí. Yo no vine con ese objetivo, porque si no, yo lo hubiera hecho hace rato, porque yo vine preparada. A mí no me prepararon aquí. Yo de los 17 años he trabajado en la obra de Dios y allá me preparé en mi país. Hasta como misionero y muchas cosas que nunca dije. Pero Dios me preparó. Y desde pastora, desde allá de mi país he nacido, pero yo le huía al pastorado. Y cuando ya vine aquí fue a los 12 años, hermano. Si no, yo hubiera sido pastora hace rato. Pero le huía al Señor. No escuchaba el consejo del Señor hasta que cuando te agarra el Señor, te agarra fuerte. Y el Señor me llamó. Pero así el Señor trata en cada uno de nosotros cuando escuchamos el consejo de Dios. Cuando ponemos la mira, ahí me voy, a la mira en las cosas de Dios, los propósitos de Dios.
son distintos a las cosas que los hombres piensan. Y cuando hay gente que me viene y me dice, pero tú no has hecho esto, no has hecho casa, no has hecho esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Yo tengo mi casa ya, está sirviendo al Señor en mi casa. Sí. Y yo corto esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque digo, mira, tú tienes la mira en las cosas de esta tierra. Yo sé que el Señor te bendice, yo sé que el Señor me da. Pero mi objetivo no es eso. No es venir a hacer riquezas donde el orín y la polilla corrompe. Yo esas conversaciones las corto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque me ahogan mi fe. Yo sé a qué me llamó Dios. Yo sé a qué me llamó el Señor y dependo de Dios. Y a veces por ahí Satanás te quiere tentar y te dice, vete a hacer dinero. Y vete a hacer más dinero. Sí, hermano. Que no piense que a mí no me vienen esas tentaciones. El otro día estaba hablando con mi marido. Ay, que digo, me encanta conducir, que me da ganas de ser chofer, me digo. Y mi marido me dice, ¡ay! ¿Dónde vas tú? ¿No te acuerdas lo que a ti te habló el Señor? Y digo, ¿y lo que te pasó? Sí, ya, gracias. Ya no digo nada más. Porque hay cosas que yo quiero disfrutar, hay cosas que yo quiero, pero cada día muero. Muero para hacer la voluntad de Dios. Y hay cosas que yo quiero, pero no puedo, porque tengo que morir a lo que Dios me ha llamado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si yo hago lo que a mí me da la gana, me voy a estrellar. Si no cumplo el propósito de Dios, me voy a estrellar. Porque no estoy poniendo la mira en las cosas de Dios. A eso les digo, que cuando vienen con esos consejos y me dicen esto y lo otro, digo, bueno, hasta que llegó la conversa, que Dios les bendiga y adiós. Porque me quieren desviar, cuando le dijo el Señor a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de este mundo. Porque a veces, hermanos, tenemos que perder para ganar. Así es. Y hay cosas que a veces tenemos que perder para ganar. Quizás para muchos, mi hermano que se quiere ir, yo lo entiendo. Hermano, van a dar papeles, se lo comenté. Pastor, habré decidido que voy, gloria a Dios. Porque cada uno hacemos la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, eres feliz en el Señor. Amén. Y Satanás no te puede quitar lo que Dios ya te da. Amén. Así que muchos ven como pérdida. No, mi hermano a lo mejor tiene más ganancia que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque está poniendo la mira en las cosas de Dios, no la de los hombres. La de los hombres, a dinero, a riqueza. Pero esta noche, necio, el que amontonó y amontonó, necio, esta noche te vienen a pedir tu alma. Y lo que tú has provisto, ¿para quién será? Ahí salen los cuervos y tantas cosas a sacarse los ojos. Bueno, vamos a seguir, yo voy a terminar. Hay consejo bueno. Escucha bien. Cuidado a dónde vas a pedir el consejo. Porque hay personas que son perversas, son malas de corazón. Y en vez de darte un consejo bueno, dicen, ay no, le voy a dar un consejo y verá que este se estrella, porque quieren tu ruina. Ejemplo. Puede usted leerlo en casa, porque eso es largo. Segunda de Samuel 17, usted leerlo, que es largo. Aitofel. Le voy a contar la historia de Aitofel rapidito. Ustedes se acuerdan de Absalón, que era el hijo. Yo les conté, ¿se acuerdan de Absalón, que era el hijo de David, que se sublevó? Aitofel, usted leerlo en casa, segunda de Samuel 17. Aitofel, escuche bien, 17, era segunda de Samuel 17, cuando lo voy a leer porque es entero, lo tiene que ver en su casa. Dice, Aitofel fue consejero del rey David. Y él fue muchos años consejero del rey David, como fueron estos ancianos de Salomón. Y ¿sabe qué? Cuando se subleva Absalón hacia su padre, ¿sabe lo que es Aitofel? Desleal, sinvergüenza. ¿Sabe lo que hizo? Se unió a Absalón. Y Absalón le comienza a decir, ¿qué hacemos? Y le comienza a aconsejar, mata a tu padre y quédate con el reino. ¿Quién era Aitofel? Aitofel, hermano, era el consejero del rey. Muchos años de servicio. ¿Y ahora qué vemos? Madre mía, ¿qué vemos? Traición. ¿Qué vemos? Deslealtad.
caos, ruina, envidia, ruina para David. Dice, este es el momento. Esta es la mía. Hay gente que es así. Que cuando escuchan una o ven quizás, en ese momento ven la ocasión. Dicen ellos, voy a darle un consejo para que este se estrelle. Hermano, yo he conocido gente así, pero menos mal que usted tiene que tener discernimiento. Cuando tenemos discernimiento, entonces decimos, no, este me está aconsejando no para bien. ¿Qué está haciendo? Me está aconsejando para mal. Así hay gente que cuando estás tú bendecido, prosperado y en victoria, como dijeron algunos por ahí, están al lado tuyo. Pero cuando ya luego les entra en el corazón tanta basura, quieren tu ruina. Y esperan el momento propicio para derribarte, para que te mueras, como Aitofel. Gracias a Dios que el mal consejo que le dio a Absalón fue frustrado por Dios. Dios levanta otro consejero y Dios lo permite. Un enviado de David y se infiltra. Vean la historia, se infiltra allí. Un enviado de David. Y comienza a tener gracia y Dios le da gracia para que caiga Absalón y caiga Aitofel. Y le dice, no, mira, vamos a hacer esto. Y ya los oídos de Absalón comenzaron a escuchar los consejos no de Aitofel, sino del otro varón que había mandado David. ¿Y saben lo que hizo Aitofel? Como vio Aitofel que su consejo ya no servía, vino la destrucción para él. Se suicidó. Y así es como ya no fue consejero del rey Absalón, sino que cogió el otro consejero que era enviado de David, infiltrado. Y así fue como pudieron derrocar a Absalón. Por eso les digo, hay personas perversas que en vez de darte un buen consejo solo piensan en hacer el mal. Usted tiene que saber discernir, hermanos. Somos hijos de Dios. Discierna cuando un consejo viene del Señor. Discierna cuando un consejo viene para hacerle caer, para dañarlo. Discierna. Y si no está contento, pídale consejo a Dios primeramente. Arrodoble sus rodillas. Y Dios le va a guiar. Los 400 profetas de acá. Eso sí quisiera que me ponga. Primera de Reyes. Estamos en el mensaje. A mí me gustó. Me encantó. Primera de Reyes 22. Del 6 al 8. Hubieron 400 profetas de Baal, que eran profetas de Acab. Y ¿saben qué? Ellos le aconsejaban falsamente a Acab para que fuera a la batalla, y fue la última batalla de Acab. Acab iba a la batalla y tenía sus 400 falsos profetas que le servían. Y él consultaba a ellos en vez de consultar verdaderamente a los hombres de Dios. ¿Saben que ahí había un profeta? Un profeta llamado Micaías, que era el único que hablaba la verdad. El hermano se jugaba el cuello, Miren lo que pasó allí. 22:6. Primera de Reyes 22:6. Dijo luego Josafat al rey, 22:6. Entonces el rey de Israel reunió a sus profetas. Como 400 hombres eran, miren, los cuales les dijeron, preguntó él, ¿iré a la guerra contra Ramón y Galad? ¿O la dejaré? ¿Y qué les aconsejaron ellos? Ellos le aconsejaron, sube a la batalla, porque Jehová te lo va a entregar en tus manos. Hermano, erraron. Ese día iba a venir la muerte para acá. Siga. Entonces, ¿sabe quién se unió a Acab? Que era el rey del norte, se unió Josafat. Les dije que se había dividido, ¿no? Pero había pasado mucho tiempo. Este rey Josafat, el rey del sur, fue a combatir con él, contra esta gente, los asirios. Y él no se fiaba, pues, de los 400, que todos dicen lo mismo, todo está bien. Mire, el discernimiento que tuvo Josafat. Y Josafat dice, mira, dice, aún aquí hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos. Vea el 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat, escuche, abra su oído. Aún hay un varón por el cual podremos consultar a Jehová. Ese se llama Micaías, hijo de Imla. Escuche, ¿qué dice? Léalo fuerte. Mas yo lo aborrezco. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey. Y si usted puede seguir leyendo, dice que le dice, Josafat, no lo obedece.
Cuando viene Micaía viene y se le burla al rey y le dice, sí, sale que vas a tener la victoria y lo demás. Hermano, los caminos de Acab no eran buenos delante de Dios. Así hay gente que quiere palabras de bendición, palabras de prosperidad, pero los caminos de ellos no están bien, están torcidos. Entonces, ¿cómo va a venir bendición y prosperidad? ¿Cómo va a venir, hermano? Y ahí se da cuenta acá y le dice, tú me estás mintiendo. Y le dice, ¿pues quieres escuchar la verdad? Pues Dios ha mandado espíritu de mentira para que caigas, porque morirás. Morirás. Hermano, ese Acab se fue así, con una buena armadura. Y dijo, aquí nadie me derrota. Se fue bien con una buena armadura. ¿Sabe que Micaía le dijo, tú vas a morir? Y lo metieron preso a Micaía. Por eso lo aborrecía. Mire, tus caminos están perversos, tus caminos están mal delante de Dios. Arrepiéntate. Por eso lo aborrecía. Hay gente que me ama y gente que me aborrece, hermano. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a endulzar el oído, perdóneme. Yo le voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque está en juego su alma y en la mía también. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando él se fue a la guerra, vino una flecha, hermano. No se sabe, y dice que no iba contra acá, hermano. Uno tiró así. Al vuelo. Léalo en su casa. Dice que tiró al vuelo. Y esa flecha así se le metió aquí. Se le metió, hermano, allí en un costado de la hendidura. Por una hendidura se le metió acá. Y se murió desangrado. Dice, los perros lamieron su sangre. Tremendo. Porque había hecho lo malo delante de Dios. Los insensatos no escuchan el consejo de Dios. Yo lo aborrezco. Esa gente, hermano, que no quiere escuchar el consejo de Dios. No, yo me voy a esta iglesia porque acá no está esa pastora fastidiosa que habla y aquí no está esa pastora fastidiosa que me va a confrontar, como que si ella es perfecta. No, hermano, yo tampoco lo soy. Dios me habla primero a mí. Pero tenemos que hablar la palabra, la verdad. Hay personas que en vez de darte consejos para levantarte, como dije hace un momento, también te hieren. Lee en casa, les dejo de ver. Léanlo en casa, Job, el capítulo 4 al 23, y le voy a resumir todo eso. Job mismo. Hubieron unos amigos, si me puedes poner Job 42, 7 al 10. Job 42, del 7 al 10, se lo voy a resumir rapidito. Habían 3 amigos, que para qué enemigos. Se llamaba Elifaz, Bildad y Sofar. Tenían muy buenas intenciones los amigos de él. Lo visitaron, vieron la condición de Job. Y comenzaron a acusarlo. En vez de aconsejarlo, Job 42, del 7 al 10. En vez de aconsejarlo bien, comenzaron a hablarle erróneamente. ¿Saben que lo acusaron de que había cometido pecado? Comenzaron a decirle, oh, tu desgracia es porque has pecado delante de Dios. Mira cómo estás. Uy, por los que son ligeros de boca, Dios mío, líbranos. Líbranos. Ay, mira lo que le pasó. Por su pecado está así, sarnoso. Estaba así, estaba con llagas. Estaba con llagas. Por su pecado está así, míralo. Y como le digo, Job no había pecado delante de Dios. Pero si hay gente que comienzan en vez de aconsejar, te hieren. No tengo que hablar lo que la palabra nos dice. Te hieren. Guarda tu corazón de que te hieran con malos consejos. No dejes que tu corazón se dañe. Menos mal el corazón de Job no se dañó. Él escuchaba toda la injusticia de los 3 amigos, porque comenzó ahí, cada uno ahí, comenzó como poeta. Léala del capítulo 4 al 43. Ellos comenzaron como poetas ahí, cada uno, y comenzaba Job a responder. Ay, Dios mío. Pero al final, hermanos, de todo, los amigos de Job lo culparon injustamente de su sufrimiento.
asegurando que él había pecado. Pero al final de todo, que era castigo divino. Oh, Dios te ha castigado. Por eso estás así. Tenemos que analizar nuestras vidas, hermano. Sí, tenemos que analizar nuestra vida. Pero ¿cómo no había pecado, pues? Muchos de mis hermanos, la enfermedad sí viene por causa... Ya hablaremos en otras ocasiones de por qué viene muchas veces la enfermedad. Viene por sí, por causa del pecado. A veces viene porque Dios lo permite. O muchas veces es una prueba. Como no solamente Job la tuvo. Estuvieron unos siervos de Dios también enfermos. Ya lo hablaremos en otra ocasión. Y Pablo era uno de ellos. Que tenía una enfermedad de los ojos. Y quisiera que se me quite este aguijón. Pero a veces hay situaciones en las cuales el Señor nos dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Que si Dios lo permite es porque a lo mejor te está limpiando bien y Dios lo sabe. Pero muchas veces se levantan Elifaz, se levantan Bildad y Sofar. Y encima son amigos. ¿Para qué enemigos? ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Ahí sí vamos, 42:7. Y aconteció que después que habló Jehová, porque el Señor le habla a Job, estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, temanita, mira, se encendió contra ti. ¿Y qué dice? ¿Y tus dos compañeros? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Siga. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, y escuche bien, ¿quién estaba más íntegro que esos 3 que vinieron de parte de Dios a hablarle? Id a mi siervo Job, ofreció holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué dice? Miren, no tenían ni la autoridad para decirle de esas cosas a Job, ni orar por Job. Porque hay gente que viene, hermanos amados, con todo, como estos 3 amigos de Job, estos compañeros de Job. Si no sabe dar un consejo, yo mejor le digo, cállese la boca. Cállese la boca. Que salgan palabras sabias. Por eso cuando él me dice, pastora, quiero un consejo, yo me pongo a orar. A mí me tiemblan las piernas. Porque yo digo, Señor, ayúdame a dar un buen consejo conforme a tu palabra. Y yo espero que Dios, y digo, Señor, y cuando veo que el consejo va allí para poder corregir o para poder levantarle, aunque va a doler muchas cosas, tengo que decirle. Porque yo no soy simpatizante del Evangelio, soy ministro del Evangelio. Dice, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Miren, madre mía, a él lo atenderé, no a ellos. Ellos fueron con el ejemplo del otro. No. Se hubieran callado mejor la boca. Estaban más bonitos. Porque de cierto le atenderé a él para no trataros afrentosamente. Miren lo que les dice Dios. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Siga. Siga 9:10. El 9. El 9, versículo 9. Está el 8, el 9. 9 y 10. Fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita y Sofar, naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mire que Job tuvo que orar por ellos después de todo el repertorio, el 10, después de todo el repertorio que ellos dieron. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían tenido. Hermano, mírame lo que el último versículo dice del 42. Dice que Dios le aumentó, no sé cuántos años vivió Job. Mírame por favor, que dice que vivió muchos años Job. Vinieron a él sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes habían comido con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y su casa. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Siga. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, más. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. ¿Qué más? Siga. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Siga. Llamó el nombre de la primera Yemina, el segundo Cesia y el tercero Karen Japú. Siga.
Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Jod en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Siga. Y después de esto vivió Job. Miren cuántos años vivió. Dios le dio 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. Aleluya. Amén. Qué lindo. ¿Por qué? Porque fue recto de corazón. Y murió Job viejo y lleno de días. Qué lindo. Hermano, yo no puedo imaginar a Job allí aguantándose todo el dilema y todos los consejos de los amigos, de verdad. De la mujer, pero todo lo aguantó con integridad, buscando a Dios. Por último, es importante, hermanos, escuchar con seguridad el consejo de Dios para evitar errores. Hermanos amados, para terminar, Proverbios 12:15 nos dice: el camino del necio, Proverbios 12:15, el último punto, el camino del necio es derecho en su propia opinión, Proverbios 12:15, mas el que obedece el consejo que dice es sabio, Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Es importante escuchar con seguridad el consejo de Dios para evitar errores. Donde no hay buen consejo, aún el pueblo cae. Pero Dios bendice a los consejeros que hablan conforme a la palabra. Usted y yo necesitamos también tener un espíritu humilde y obediente a la voz de Dios. El consejo de Dios, ¿sabe lo que le va a traer? Le va a traer tranquilidad, le va a traer paz, le va a traer protección contra los peligros de toda la vida que se nos presente. Nos va a ayudar el consejo de Dios a evitar errores, a tropezar menos cuando escuchamos a Dios. No se apoye en su propia opinión, busque el consejo de Dios para que nos vaya bien. Escuche lo último: el resultado de no escuchar el consejo de Dios, escuche bien, el resultado de no escuchar el consejo de Dios es la ruina. Y el escucharlo nos traerá una victoria segura. Amén. Amén. Hasta aquí el consejo de Dios, que es su palabra. Amén. He hablado conforme a lo que dice la Escritura, para que nos evitemos, hermanos, que seamos como el hombre sabio, que esa alabanza dice: el hombre sabio su casa construyó sobre la roca, él edificó. Un hombre necio su casa construyó, ¿dónde? Sobre la arena, y la lluvia descendió. Esto como en la escuela de los niños dominicanos: lluvia descendió, el río creció. Dice: la lluvia descendió, el río creció, y la casa de la roca se quedó. Dice: mas el hombre necio su casa construyó, ¿dónde? Sobre la arena, donde no había nada sólido. Sobre la arena él edificó. El hombre necio su casa construyó. Así mismo vinieron, la lluvia descendió. La lluvia descendió, el río creció, como estamos viendo, ¿no? Cómo se va a estar llevando todo. La lluvia descendió, el río creció. Y dice: y la casa, dice esa alabanza de los niños, y la casa de la arena se cayó. ¡Puf! Así van a caer muchas casas si no están fundamentados en ¿dónde? Esta es la roca. Esta es la roca. Esta es la roca. La palabra de Dios. Si usted no funda su vida en los principios del reino de Dios, en la palabra, en la oración, en sus devocionales, vienen a hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Y a darle gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha dado. Que el Señor se manifieste obrando conforme a su poder y su gracia. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno.